Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, gracias infinitas por bendecirnos esta noche, reunirnos alrededor de tu palabra, por permitir que sigamos siendo tus hijos en este mundo. Gracias porque tienes un lugar para nosotros en el cielo, pero también damos gracias porque tú perdonas nuestros pecados. Por eso, Señor, reconocemos que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, y reconocemos que cada día necesitamos de tu ayuda. No apartes nunca el Espíritu Santo de parte de ti, que siempre esté en nosotros, y permite que cada día gozosamente adoremos tu palabra. Bendice a todos nuestros hermanos, tú sabes cuáles son nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente manténnos unidos en la verdadera fe. Bendice también la salud de cada uno de nosotros. Tú sabes cuáles son nuestras dolencias físicas, que todo sea conforme a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, 1 Corintios 7, los problemas del matrimonio, ¿cierto? Y en los grupos sembradores, en la vida cristiana, pues siempre vamos a encontrar que uno de los grandes trabajos que tenemos en la iglesia, los grupos sembradores, tiene que ver con el tema del matrimonio. Es increíble todo lo que puede pasar. La clase pasada hablamos un poquito de esto, de algunas situaciones que no podemos confundir la libertad cristiana con los mandamientos. Y cuando estamos hablando del tema del matrimonio, sí que necesitamos mantenernos alertas con este tema. También buenas noches, Sandra y Ángel y Mari. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Bendiciones para todos los compañeros. Para usted Muchas, también, pastor. Gusto de estar una vez más aquí en clase. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos y hermanas. Buenas noches, bendiciones. Un gusto estar buenas aquí. noches. Bendiciones, hermana. Vamos a buscar nuestro primer texto de esta noche, Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. ¿Qué nos dice? Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Quien lo tenga, lo puede leer. Yo lo tengo, profesor. Dale, Lorena. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios, creó varón y hembra, lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos lleno de la tierra, y no juzgala y señorar a los peces del mar y las aves de los cielos y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ¿Cómo dijo creó Dios? Dios, Hasta ahí está bien. Gracias, Lorena. ¿Cómo creó Dios a Adán y Eva? Sabemos que esa imagen y semejanza, ellos eran perfectos, tenían un conocimiento perfecto de Dios, pero yo quiero que nos enfoquemos en su matrimonio. Pues aquí, cuando Dios les dice multiplicad y multiplicaos, pues está hablando de la vida sexual. Entonces, ellos tenían una vida de armonía como pareja. No tenían ningún problema, tenían un entendimiento perfecto. ¿Cómo eran sus relaciones sexuales? Eran sin pecado, sin codicia, sin avaricia. Así es como fue creado Adán y Eva. Pero luego de que entró el pecado al mundo, vamos a ir al capítulo 3 de Génesis, el versículo 6 que nos dice. ¿Puedo yo, profesor? Claro que sí. Y vio Tres la dieciséis, mujer, sí. Perdóname, sí, Katia, 3:16. ya, 3:16. 3:16, ya, Sí. claro que sí. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Como Eva por su pecado
ella incumplió el papel que Dios les había dado, el hombre autoridad, la mujer, la ayuda idónea. Pues aquí Dios volvió a rectificar eso cuando dice en la parte final, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, está Dios organizando el papel del hombre y la mujer de nuevo, porque Adán y Eva lo dañaron cuando también pecaron. Pero, ¿cómo iba a ser ya la relación entre los esposos? Una relación ya no de santidad, como ellos fueron cuando leímos que fueron creados a imagen y semejanza, sino ya era una relación de pecado, una relación de egoísmo. Y por eso podemos ver de aquí para adelante historias bíblicas. ¿Se acuerdan? Ya Abraham con Sara, que Sara, y Abraham después de escuchar la promesa que iba a venir el Mesías, pues recuerden que Sara, como no quedaba encinta, le dijo a Abraham, acuéstate con mi sierva. Y eso terminó en problemas. Jacob es otro ejemplo, con su suegro, como estaba enamorada de su hija menor, pero la costumbre era la hija mayor y trabajó 14 años por ellas, pero todo eso trajo problemas de estas mujeres. Y podemos ver más ejemplos. ¿Se acuerda cómo empezó Samuel con el Cana que llevaba las ofrendas y le daba a Ana y a Pinina? Y cómo Pinina se burlaba de Ana porque no podía tener hijos. Entonces, mire que la Biblia no oculta los problemas matrimoniales. También la Biblia habla por acá en Génesis un pecado, el onanismo, que murió uno de los hermanos y esa ley que Dios había dado, que se casaran entre familia para que pudieran tener descendencia, y dice la Biblia que él vertía en tierra para no embarazar a esta mujer. Entonces, la Biblia no oculta el pecado de los matrimonios. Y en la iglesia de hoy todavía vemos estos problemas del matrimonio. Los que somos casados, pues sabemos. Yo llevo 28 años casado. Bueno, a mi esposa hay que darle un premio de paciencia para conmigo. Es algo que todos sabemos, tantos años de matrimonio, todas las circunstancias que hemos vivido. Vamos a partir esta clase con las 5 preguntas que tenemos. Y en la primera pregunta, de cuáles son los conceptos equivocados que el mundo tiene acerca del matrimonio, vamos a hablar primero de lo que habla nuestro Dios, ¿cierto? ¿Qué dice Dios en cuanto acerca de qué es el matrimonio? Y es lo que importa para nosotros. Recuerden que cuando la manera de diferenciar entre un billete bueno y un billete malo es conocer bien los billetes buenos. A los que son cajeros en los bancos les enseñan siempre a conocer el dinero bueno, porque cuando llega un cheque, un billete que es falso, inmediatamente lo conocen. Y nosotros como consejeros, pues lo primero necesitamos lo bueno. Pues, en este caso, la verdad que dice Dios. Vamos a buscar Génesis 2:24. Quien lo tenga lo puede leer. Génesis capítulo 2, versículo 24. Amén, pastor. Dale, Pedro. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Gracias, hermano. ¿Qué vemos aquí? La institución del matrimonio. El matrimonio no lo instituyó el Imperio Romano, como alguna vez yo escuché. El matrimonio no lo instituyó el hombre, como alguna vez alguien estaba tratando de explicar. Lo instituyó Dios. Y lo instituyó entre hombre y mujer. Y cuando habla de ser una sola carne, pues está hablando de uno de los propósitos que encontramos en el matrimonio, que cuando se deja a su padre y a su madre, pues aquí tenemos un propósito, que es la compañía. Y el segundo propósito que muestra este versículo, al ser una sola carne, es la vida sexual. Entonces, cuando nosotros estamos
estudiando acerca de lo que es el matrimonio. Es cuando un hombre y una mujer voluntariamente hacen esa promesa pública ante Dios y testigos de que van a dedicar su vida para estar juntos, la compañía. Y dentro de la compañía entra el tema del papel del hombre y la mujer, que les dije que el próximo lunes vamos a tener un foro hablando de algunos temas del matrimonio. Vamos a hablar un poco más de esto y si tienen algunas preguntas pueden traerlas. Y en cuanto a la vida sexual, ¿cierto? Y aquí vemos esa institución del matrimonio. Pero hay un tercer propósito. Génesis 1:28, que ya lo leímos, cuando lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y aquí vemos los hijos. Entonces, Dios es muy claro. Él instituyó el matrimonio entre hombre y mujer para que estén juntos hasta que la muerte los separe con esos tres propósitos: compañía, vida sexual y los hijos. Por ende, mis hermanos, cuando ustedes están dando una clase de consejería, están dando consejería matrimonial, cualquier problema que haya dentro del matrimonio entra dentro de estos tres propósitos. Cualquier circunstancia difícil del matrimonio entra dentro de esos tres propósitos. Y nosotros necesitamos conocer bien en qué consiste cada propósito. Necesitamos conocer bien qué dice la Biblia en cuanto a cada propósito. Entonces, cuando se está escuchando a la pareja que están hablando de una consejería, en su mente debe estar el sexto mandamiento, también debe estar el octavo mandamiento: no hablarás falso testimonio, porque recuerden que dentro del matrimonio uno que promete estar con esa persona en las buenas y en las malas, y si yo estoy incumpliendo esa promesa, estoy diciendo mentiras, el octavo mandamiento. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender estos conceptos. Cuando hay problemas en un matrimonio, uno de esos tres propósitos está fallando. Es más, si ustedes están dando consejería para que una pareja se case y ustedes les está enseñando cursos, y voy a suministrarles un curso que se llama La vida familiar bajo Cristo, que es el curso que ofrecemos nosotros. Son 7 lecciones para que lo tengan en sus archivos, para cuando tengan la oportunidad de enseñar a otros, pues van a aprender en esas 7 lecciones estos 3 propósitos. Y es ahí donde podemos ayudar a todas las personas. Y aquí es donde encontramos ya ahora lo malo, los conceptos equivocados. Y lamentablemente, bueno, y no vamos a hablar de conceptos equivocados culturales, porque no podemos confundir el matrimonio con algo cultural. El matrimonio es algo que Dios instituyó, es decir, que hace parte de la vida cristiana. Y lamentablemente muchas denominaciones no han sido muy claras en cuanto a esto. Vamos a ver cuáles han sido los problemas que algunos han creado en cuanto a los conceptos equivocados. Y vamos a entrar en materia con Corintios, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1, que nos dice: ¿Puedo, profesor? claro que sí, Katia. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. 3 experiencias que han pasado con este tema. Pues el primero es uno que conocemos, que son los movimientos monásticos. Recuerden que esos movimientos monásticos dentro de la historia de la iglesia empezaron porque a causa del sinergismo. Y recuerden que el sinergismo es ese concepto que la iglesia de Roma enseña, que el hombre tiene la capacidad de salvarse. Entonces, Dios hace una parte, el hombre hace la otra parte. Y dentro de la parte que el hombre hace, siempre está buscando santidad. Hubo una época en que la predicación que daban es que la vida sexual es un pecado. Es más, si usted puede entender algunas iglesias o denominaciones pentecostales o unas sectas, ellos pretenden mostrar
la vida sexual como un pecado. Entonces aquí ellos que mandan dicen que el hombre no toque mujer. Es un concepto equivocado, porque esto ha traído matrimonios al desastre. Es más, cuando ustedes lean de la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que los sacerdotes eran casados. Y después de que es el Papa que mandó divorciaran los sacerdotes. Y muchas personas entraron a monasterios para ser monjas, para ser frailes y contar de no tocar nada que tuviera que ver con los sexual. Entonces, una de las cosas que muestra muchas formas espirituales que tienen las personas es que ven la parte sexual como algo malo, algo pecaminoso. Y en eso usted y yo tenemos que ser claros. La Biblia habla de la vida sexual dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, sí es pecado. Y nosotros no podemos tener prohibiciones en cuanto a eso, como ha ocurrido en el transcurso de los siglos. Primera de Corintios 7:7, ¿qué nos dice? Y vamos a leer también 7 y el versículo 8. ¿Puedo, ¿Puedo yo, pastor? profesor? Dale, Sandra. Ok, gracias, pastor. Primera de Corintios 7:7. 7:7 y el 8 también, por favor. Ok, perfecto. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Sí, entonces, si usted saca esos versículos fuera del contexto, apoya la soltería y es lo que pasa con el celibato de la iglesia de Roma. Y hay denominaciones que yo conozco que ellos mandan a los líderes, a los pastores, tienen que ser solteros. Lo vemos por el lado de los sacerdotes y también he conocido denominaciones. Entonces, miren el enfoque equivocado religioso. Y tal vez ustedes han podido escuchar y ver situaciones de esas, de que hay personas que deciden quedarse solteras porque Pablo fue soltero. Pero en realidad lo que Pablo aconseja de quedarse como él, porque él tenía, si leemos el versículo 9, el punto del versículo 9, es que él tenía el don de la continencia, es decir, él no necesitaba de tener relaciones sexuales. Entonces, él tenía ese don. Hay otros que no tenemos ese don. Entonces, para eso es mejor casarnos y no estar quemando. Y lo otro, que hay misioneros, como ustedes pueden conocer dentro de nuestro mundo, hay misioneros que son solteros, otros son casados, pero la ventaja que tiene un misionero soltero es que puede estar fuera de casa trabajando sin ningún problema. Es difícil para los otros que están casados, siempre hay que estar coordinando los horarios con la esposa, con los hijos, cuántas cosas hay. Pero Pablo no está negando o no está prohibiendo el matrimonio. Entonces, tengamos bien claro esos versículos bíblicos cuando haya consejería y alguien dice, está negando el matrimonio. Y el último versículo de esta pregunta, el versículo 26. ¿Quién desea leerlo? ¿Puedo yo, Ángel, profesor? Ángel y Sofía, lees el próximo versículo de la siguiente sección. ¿Bien? Dale, Ok. El 26. 1 Corintios 7:26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Había un problema en ese momento los corintios, no se sabe bien qué era, si era una hambruna o los corintios estaban entrando en persecución. Y Pablo dice, hombre, no se casen o quédense solteros, ¿cierto? O cuidado, no vayan a ir más allá con el matrimonio por el momento que estaban viviendo ellos. Entonces, hay momentos en el juicio cristiano
que es bueno aconsejar, ¿cierto? Mira, es bueno que no te cases para que puedas cumplir bien estos propósitos. Simplemente pueden ver ustedes ejemplos de una niña que queda embarazada a los 14 o 15 años y los papás por moral quieren hacer lo que sea por casarlas, pero una niña de 14 15 años pues legalmente no se puede casar. Y segundo, pues hay que ayudarle a tener la madurez para eso. Entonces ahí es donde entra. ¿Qué diríamos a una niña de esas? Pues el oficio de las llaves que nos enseña, pues mostrarle primero el pecado de la fornicación, tanto a ella como al novio. Y en amor y agradecimiento a Dios, pues cuál es el fruto de arrepentimiento que se espera, de que, bueno, no tengan vida sexual hasta que se casen. ¿Por qué? Porque son menores de edad o ella es menor de edad y, por ejemplo, en Colombia o tal vez en sus países, ustedes tienen que conocer bien todas las leyes en cuanto al matrimonio. Por ejemplo, en Colombia es permitido a los 18 años el matrimonio. Si es alguien de 17, tiene que tener un permiso especial de parte de sus padres. Entonces, eso hay que conocerlo bien. ¿Y cómo aconsejar una situación de esas? Es que mi niña que va en embarazo, pues sí, hay que hablar con el novio y aconsejarles, no tengan vida sexual hasta que se casen, hasta que puedan organizar, decimos nosotros como manda, y no estamos diciendo que no puedan seguir conversando, que no dediquen tiempo al niño, ¿no? Porque acuérdense, el pecado, el arrepentimiento, Cristo da el perdón, pero el fruto del arrepentimiento también es muy importante. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. En el segundo punto que tenemos en nuestras preguntas, ¿cómo puede la iglesia tratar asuntos de las relaciones sexuales? Y eso es muy importante porque lamentablemente hoy en día encontramos de que es como un tabú. Muchas iglesias no quieren hablar de eso y eso está conectado con lo que acabamos de ver. Muchos dicen o afirman de que la vida sexual es algo pecaminoso. Entonces, esto hace parte de la instrucción continua de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos identificar que hay un lugar primario donde se educan nuestros niños, nuestras niñas, y es el hogar. Por eso es muy importante que en los grupos sembradores ustedes enseñen bien el catecismo a los padres para que los padres lo enseñen bien a los hijos. Es muy importante que los padres tengan esa instrucción y en los sermones, en las clases, hay que tratar de hablar de estos temas. Porque ustedes saben que está el grupo de instrucción secundaria, que es la escuela, que es la universidad, y en lugares como estos, por ejemplo, en mi ciudad, en las universidades hay dispensadores de condones. Y sencillamente hay dispensadores de condones para prevenir enfermedades sexuales, embarazos no deseados. O sea, mire cómo el diablo está feliz con eso. También qué muestra la televisión, el internet y sobre todo en estos tiempos que, por ejemplo, el diablo ha sacado mucho a flote la homosexualidad. Entonces, no hay serie que usted pueda ver en Prime, en Netflix o en la aplicación que usted usa, no haya una pareja homosexual, quien sea hombre o mujer. No hay telenovelas donde ya no haya relaciones homosexuales. Entonces, ¿cuál es la información que reciben muchos hoy en día? Ah, como todo el mundo lo hace, eso es normal, yo lo puedo hacer. Y eso está pasando en esas instituciones. Aquí hicieron como algo de enseñar algo de la educación sexual y ya estaban enseñando el tercer sexo aquí en Colombia. Y eso es increíble. Entonces, ya uno a veces puede ver eso de manera muy jocosa, el famoso elle, pero hay gente que se lo está tomando en serio
y están metiendo esa información a la mente de nuestros niños. Entonces son temas que hay que hablar con los padres de los grupos sembradores, con los padres en las iglesias, en los sermones, si tienen grupo de jóvenes con los jóvenes, y hablar acerca de estos temas. También hay mucha enseñanza y mucha motivación, y sobre todo de los padres, para que los hijos practiquen la planificación familiar. Y es algo muy, muy triste, porque uno lo puede vivir hasta en la familia cercana de uno, como la sobrina que tiene 12 años o la sobrina en el mismo momento de que ya le vino la menstruación, al otro día la mamá está llevándolo al médico para que tenga un implante de un método de planificación familiar. Entonces vemos que muchos padres ya no tienen moral y son personas así que están llegando a los sembradores o que ustedes se van a encontrar para el tema de la consejería. Entonces, ¿por qué no le enseñan el valor a los jóvenes, a los niños, a las niñas y de cuidar su cuerpo? No, venga, tenga esto. O le dicen al niño, mantenga este condón en el bolsillo. A la niña, mantenga eso. Eso hay que hablar. Y eso hay que hablarlo decentemente, pero sin tabúes. También, hoy en día, como se lo dije, se habla de del tercer sexo y se está promoviendo mucho el tema de las relaciones homosexuales. Lamentablemente, en la iglesia en Colombia, pues ya llevamos 3 casos de ese tema de la homosexualidad, donde los jóvenes han abandonado la fe y es increíble porque uno de ellos, hay una iglesia de Estados Unidos que está promoviendo todo ese tema de la religiosidad y la homosexualidad en Latinoamérica y tienen pensamientos como estos para que no se sorprendan. Les dicen que la palabra homosexual no está en el Antiguo Testamento, que la palabra homosexual no está en el Nuevo Testamento, que eso fue añadido. Entonces, esa información la reciben muchos y cuando uno de esos casos que me tocó, yo le preguntaba al joven que si sabía hebreo, no sabía hebreo, pero creyó al diablo, creyó al mensaje que estaba viendo allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y de ahí lo importante de nosotros conocer citas bíblicas que son muy claras en eso. Acuérdense que Dios no anda o no habla de medias cañas en cuanto a la sexualidad, es entre hombre y mujer. Ese es el principio inquebrantable que leímos en Génesis 4. Y en las leyes que Dios dio en Levítico dicen, bueno, no se eche varón con varón, no se eche mujer con mujer, no se echen hombre con animales, que es todo lo que vemos hoy en día. Entonces nosotros necesitamos tener una preparación espiritual, una madurez para poder aconsejar. Y tenemos unos versículos bíblicos que nos van a apoyar en cualquier cosa general, que eh, es Sofía, la que le dije que leyera la siguiente cita, no recuerdo, Colosenses 3:17. Colosenses 3:17, ¿no? Ya. Sí, Colosenses 3:17. Así dice la palabra. Y todo el que, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. entonces hagamos el énfasis. Son versículos que nos sirven para la instrucción de la vida sexual dentro del grupo sembrador o la congregación o estamos dando consejería. Todo lo que hacéis, todo. O sea, aquí no estamos sacando o haciendo tabúes, no, es todo lo que tiene que ver con la vida cristiana y hablando específicamente de la vida sexual. ¿Cómo se va a hacer? En el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estamos conectados con lo que dice, ¿no? Y el por qué, vamos a dar gracias a Él por estas bendiciones que nos da. Y Efesios 5, del 1 al 4, que nos enseña.
¿Yo? Sí, dale. No tengo el 5, el 4. Ok. El 5. El 5. Pues lo tenía bien, era el 5. Ok, andad como hijos de luz. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Bendición. Muy bien, gracias, Mari. Es una bella exposición de la ley del Evangelio. Notemos bien qué motiva. Esto siempre cuando estamos dando la instrucción, ¿qué motiva a que vivamos diferente? El Evangelio. Recuerden que nunca vamos a motivar para vivir diferente usando la ley, porque eso es el legalismo. Las personas se van a conectar con el temor, con el miedo. Dios me va a castigar. Y es ahí donde están todos esos tabúes. Yo me acuerdo y que a nosotros nos decían que en Semana Santa, lo que era un Viernes Santo, una pareja no podía tener relaciones sexuales y uno es muy jocoso porque decían que se quedaban pegados. Y toda la vida crecimos con eso, porque la Iglesia de Roma nos enseñó eso. Entonces era un pecado el Viernes Santo tener una relación sexual, si usted fuera casado. Todo el mundo, pues, yo me acuerdo que cuando hablábamos de eso, en la incredulidad, eh, muchas veces gozábamos, pero muchos tenían mucho miedo a ser castigados por Dios. Recuerden que esa no es la motivación. La motivación es el Evangelio. Mire, el Evangelio como lo usa Pablo, está diciendo somos hijos amados y habla de lo que Cristo hizo por nosotros, de su doble sustitución. Entonces, esta doble sustitución, como Cristo nos amó, como dio su vida por nosotros, ¿qué va a producir en nosotros? Y eso es lo que hay que enseñarle a los niños, a los jóvenes, que en amor y agradecimiento, cómo vamos a vivir. La fornicación, la inmundicia, la avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. O sea, no son temas de la conversación de un creyente. También nos dicen ni las palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Y ustedes saben que hoy en día, lamentablemente, una de las formas que es muy jocosa para muchos es hacer chistes que tengan que ver con la sexualidad. Entonces hay que enseñar la moral, hay que enseñar comportamientos cristianos, pero conectados con el Evangelio. Y si tenemos en cuenta estos dos versículos, vamos a encontrar muchas historias bíblicas que van a enseñar en cuanto a eso. Y por eso mi consejo para ustedes, consejeros, es que tengan un cuaderno, tengan unas notas donde ustedes puedan separar las historias bíblicas y decir, esto me sirve para cuando me toque dar este consejo, esto me sirve para esto me sirve para este tema. Y así una misma historia bíblica te sirva para 4 o 5 temas, no importa, úsala para esos 4 o 5 temas. Lo importante es que estemos usando la ley, el evangelio, y de ahí es el conocimiento en cuanto a nosotros como consejeros poder ayudar en ese tema del matrimonio y sobre todo la instrucción. Estos tiempos es muy importante, esa instrucción, hablar con los padres, ¿sí? Tener reunión con los padres. Eso no es solamente del colegio, de la escuela. Nosotros ayudamos mucho porque sabe que lo difícil del trabajo de nosotros en la iglesia es que con muchos solamente nos vemos cada 8 días y nos vemos por 1 hora, 2 horas. Entonces su niño, su niña, su joven está solamente escuchando la palabra de Dios 1 hora o 2 horas y el resto de semana pasa compartiendo más con los amigos palabra de Dios
los padres están muy ocupados, muy cansados, no sacan el tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Entonces, mire ahí ese vacío. Y recuerden que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso es que hoy en día en nuestras congregaciones, en nuestro grupo sembradores, hay adolescentes en embarazo, hay jóvenes que están involucrados en violaciones, hay problemas con el tema de la planificación y todo este tema que tiene que ver con la vida sexual, lo que está pasando con la homosexualidad y todo eso. Entonces, estar buscando estrategias para pasar la información, para conversar con los padres, con los jóvenes y todos los que... ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Continuamos la tercera pregunta. Entonces, ¿cuál es su opinión de tener pastores solteros y qué dice la Biblia sobre el celibato? Y eso es un tema que hay que tener muy en cuenta. Pedro o María, no sé quién de los dos es. Sí, profesor, hoy en día las iglesias, los templos, no se habla sobre esta situación del matrimonio y relaciones sexuales, porque se ha vuelto como un tabú. De hecho, no se guían muy bien a los jóvenes que tienen pena o vergüenza de hablar en una escuela dominical o en una enseñanza, aún en un púlpito o hablarlo en parejas, en reuniones de parejas no lo hablan y no se enseña sobre el mandato que hay en el matrimonio, en la relación sexual. Eso que se dice que muchos matrimonios han fracasado en las iglesias, cuando estábamos viendo ahorita de que dice que se está quemando que se casen. Y hay muchos matrimonios que se casan, no llevan un tiempo de consejería matrimonial, de preparación para un matrimonio que sea, digamos, joven, y se apresuran a casarse y en poco tiempo están divorciados, porque no se hablan esos temas. Sí, muy bien. Y ustedes que están empezando grupos sembradores, háblenlos. La Biblia habla de esto, hablemos de esto, ¿cierto? Y con la libertad de los hijos de Dios. Y otra vez, pues vamos a buscar las palabras adecuadas para eso. Marley, Hola, pastor. En la cuestión de la fornicación entre los solteros, ¿no? O entre los casados con otros casados también. Es un tema muy difícil en el grupo Sembrador porque tenemos jóvenes en nuestros grupos y que desafortunadamente platican esto y están con nosotros semanalmente oyendo la palabra de Dios, o eventualmente están, y saben de los mandamientos, saben de las leyes, saben lo que la palabra dice, pero por la cuestión de costumbre o por la cuestión de hábito o de la necesidad siguen. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? ¿No? Seguimos hablando la palabra de Dios, insistiendo sobre la ley, el pecado, cuando los propios pais ya enseñaron, ya hablaron. Entonces, es muy difícil en ese aspecto por la propia juventud, por la cultura, y son jóvenes que crecieron dentro de la iglesia, ¿no? Y hoy por la cuestión, no es cuestión de probar, pero de relacionar, manter un relacionamiento con una persona aparentemente seria, ¿no? Pero ¿por qué? Por miedo de casar y no en un año, 2 años tener que separar por varias cuestiones, por la cuestión de identidad sexual, por la cuestión de compatibilidad, por la cuestión financiera. Entonces, son temas serísimos que los jóvenes hoy están enfrentando en relación a esto. No estoy diciendo que es correcto, pero es que 99% pasa por esto, ¿no? sí, Dentro de la propia iglesia. Y sí, sí, tenemos que hablar, ¿no? Pero tener un joven que mantenga una relación sexual
y hablamos y no se cambia, y tenemos un homosexual, yo no sé o qué peor, porque todo, la verdad, es pecado, ¿no? ¿sí? Y por eso hay que confiar en la obra del Espíritu Santo, hay que predicar la ley y el Evangelio, y, y aquí es donde usamos las llaves, ¿cierto? Y si hay evidencia de que joven cristiano está teniendo vida sexual fuera del matrimonio, tenemos esa evidencia, pues hay que hablar. Por eso hay que instruir bien los padres, porque los Sí, padres sí se dan cuenta qué pasa, porque si los sí, pero padres sí. no le Ajá. dicen nada a los hijos, los padres son responsables de las almas. Sí, pastor, pero los hijos también tienen una determinada edad de que son responsables por los datos. ¿Me Sí, explico? Por ejemplo, sí, yo no puedo estar hablando con mi hija, mira, pasa eso. Ya le dije varias veces para mis dos hijas y una de ellas es casada, pero puede pasar con todos, inclusive con nosotros aquí adentro, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro que es un pecado y que sí, todos pueden pasar por eso. Claro que no debemos alimentar, pero también no podemos negar y cerrar los ojos y decir, eso no pasa en mi iglesia, ¿no? entiendo. Eso Sí, pasa en la porque iglesia. Eso, sí, los papás muchas veces dicen, ¿qué puedo hacer? Es su vida, ellos van a tener las consecuencias de esto, no en más tiempo, en menos tiempo. Conociendo la palabra o no conociendo la palabra, las consecuencias vendrán. ¿Me así explico? es. Entonces, yo creo que en términos de consejería, es decirles, mira, todo hay una consecuencia. Una relación antes de un matrimonio puede generar un hijo, ¿no? Y muchas veces los papás no los quieren y eso puede generar peor, el aborto, ¿no? Y otras cosas más. Aparte de un hijo indeseado, puede generar enfermedades, puede generar separación también, ¿no? Y abusos. Y bueno, entonces explicar todo eso para un joven y para las personas que están pasando por ese problema, ¿no? Es muy importante. Sí, hay que enseñar en los padres. Muy bien, gracias, Marley. Muy buenos comentarios. Félix, En relación a la opinión que tenemos sobre el celibato en los pastores y la soltería, tenemos que referirnos a lo que nos dice Pablo. Pablo hace referencia en la primera de Timoteo 3, de 2 al 4 y de Tito del 1 al 6, de Tito 1, 6. Nosotros tenemos que ver que los ancianos deben ser maridos de una sola mujer y que debe ser un buen administrador en casa, y si es marido de una mujer, de una sola mujer, debe ser considerado, puede ser considerado. También tenemos como ejemplo de Jesús y Pablo, que nos dieron que ellos fueron líderes, no estaban casados, pero ellos eh, sugieren que pueden tener un ministerio fructífero. Y también en Primera de Corintios 7, del 32 al 35, Pablo elogia los beneficios de permanecer solteros, como la libertad de centrarse en los asuntos del Señor. Pero también vemos que el matrimonio tiene sus ventajas. Y si las personas no pueden ser célibes o mantenerse sin sufrir eh, disturbios o problemas por el celibato, entonces es preferible que se casen. Yo en la iglesia católica trabajaba con un monseñor, que él estaba encargado de, de un centro de atención de personas adultas y en situación catastrófica. Entonces, él eh,
nos explicaba que el problema que tiene la Iglesia Católica es sobre la sexualidad de los sacerdotes, que definitivamente algunos hasta terminan de colgar los hábitos y hacen una vida matrimonial. Muy bien. Gracias por Lucy. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, ahora sí. Bueno, pastor, yo les quería comentar acerca de acá en San Juan. Hay mucho que se ve ese caso de la fornicación entre jóvenes. Lamentablemente hasta aquí están viviendo sin casarse en padres cristianos, ¿me entienden? Y me tocó a mí tener un grupo sembrador que he tenido en la última y tristemente que en esa casa ya la hija ya había llegado a tener ese tipo de problemas. Había vivido, se había separado, también son de padres cristianos. Y yo le encuentro a su hijo con la novia viviendo en la misma casa, porque en la casa nosotros teníamos la reunión de grupo sembrador que yo tenía. Y en amor de Cristo yo se lo dije a la madre, que estaban haciendo mal, porque es un pecado que ellos estaban en fornicación y que no debería ser. Y uno cuando ya conocemos los mandamientos tendríamos que cumplirlo. Pero le hablé en amor, hermano. Pero lamentablemente no les gustó. A la gente no les gusta cuando le hablas de su pecado. Es como si te estaría yendo contra sus principios, en teoría para ellos están bien, pero ante los ojos del Señor está mal, y más si somos cristianos. En teoría, si somos cristianos verdaderamente, porque el cristiano verdadero sabe a qué nos estamos refiriendo y cuál es el pecado. Y no, doy gracias a Dios de esto de consejería que estoy tomando, pastor, porque me va a servir mucho, porque yo no estaba tan preparada para poder llevar ese tipo de situación que me tocó en este grupo. Y al final ellos empezaron a irse porque todas las personas que han estado ahí tenían el mismo problema, tanto los hijos como ellas mismas. Y no, se terminó, pastor, el día que yo me operé. Creía yo que ellas realmente estaban buscando en solucionar su vida espiritual, ¿verdad? Pero no sé, parece era por las comodidades que uno se les da y al final desaparecieron, empecé a llamarles y ya empezaron a sacarme excusas que ya no querían porque piensan que uno al ir a sus casas le estás criticando de su vida que están viviendo y no les gusta, pastor. Eso era que le quería comentar, pastor, lo que me ha sucedido. Sí, sí. No, yo tengo un grupo aquí y hay esa situación. Y siempre estamos animando con el Evangelio, aquí, miren cómo pueden vivir y todo esto, y siempre confiamos en la obra del Espíritu Santo. Recuerden ese pasaje que leímos, de Efesios, Amén. siempre es la motivación y si las personas rechazan, pues sabemos que no es a nosotros, es a la palabra, es a Dios. Porque nosotros tampoco podemos hacernos responsables de los actos y personas. Estamos cumpliendo el llamado de predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos hablando del tema de los pastores solteros y que dice la Biblia del celibato, traigo este tema, bueno, primero porque Primera de Corintios habla un poquito de esto y segundo, porque también conozco denominaciones que exigen que el pastor tiene que ser casado y otros realmente pues sacan los que son solteros, pero realmente la Biblia vemos que no hay un mandato en cuanto a esto. Puede haber un pastor soltero, como lo fue Pablo. Puede haber un pastor casado, como lo fue Pedro. O sea, ambos, soltero o casado, están llamados al ministerio público. Lo importante es que ambos sepan cómo vivir. El soltero en su vida de soltería
y el casado en su vida de casado. Entonces tengamos cuidado con eso. Yo conozco a alguien de Argentina, él no pudo seguir su proceso de instrucción como pastor donde él estaba, sencillamente porque era soltero. Le dijeron, usted tiene que casarse. Y como él no tenía novia ni nada, lo fueron haciendo a un lado. Conozco otro tema de otro pastor que tuvo un problema, él se divorció y bueno, según entiendo la historia, y más adelante vamos a hablar un poco sobre eso, la causante fue la esposa y él no fue el causante, pero la misma iglesia le buscó esposa al pastor porque no permiten que el pastor esté soltero. Entonces, estar con los ojos abiertos en cuanto a esto, porque eso puede implicar muchas cosas dentro del grupo fundador y el liderazgo. Y es aquí donde vemos lo que nos dice primera de Timoteo 4:3. ¿Desea leerlo? ¿Cuánto dice pastor? Yo lo leo. Primera Primera de de Timoteo Timoteo 4:3. 4:13. 3. Ah, 3. Sí, 3. Ahora, pastor. Dice, dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para los que coman con gratitud, las personas fieles que conocen la verdad. Bien, entonces prohibirán casarse. Esos son señales antes del fin. Recuerde que van a salir falsos cristos. Y esos falsos Cristo, y vemos en este contexto, en 1 Timoteo 4, está hablando cuál es la predicación de la apostasía. Dice Pablo que en los tiempos postreros, unos van a apostatar de la fe. ¿Y cómo apostatan de la fe? Prohibiendo casar. Y eso lo vemos en el celibato de la Iglesia de Roma y en otras denominaciones. No crean que no. Eso, cuando no estamos hablando aquí de sectas, sino de denominaciones trinitarias. Y uno se queda sorprendido las normas. Y yo he hecho pues investigaciones y me llama la atención en algunas, bueno, ¿qué necesito para ser pastor? Y una de las cosas dice, ¿tiene que ser soltero o tiene que ser casado? Y uno se queda, wow, ¿de dónde sacan este, este mandato? Volvemos a Pablo, a Corintios, ¿cierto? Primera de Timoteo 7, versículo 8. ¿Quién desea leerlo? Que ya lo leímos, ¿cierto? Digo, pues ¿Puedo, a los pastor? solteros. Dale, Sí, Sandra. ya lo leímos. Ah, ¿Sí? ¿gusta que lo lea de nuevo? Dale. Sí, dice Primera de Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Entonces, Pablo era un pastor, un líder, era soltero, y el texto que habló Félix ahora, 1 Timoteo 3:2, 4 al 5, ¿cierto? Que habla acerca de un pastor que casado, que sea marido de una sola mujer, que tenga su casa en orden. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos tener bien claro es que la Biblia da las dos opciones para el ministerio público o de un pastor o un sembrador. Si ustedes en la multiplicación de ministros hay un joven, es soltero, es juicioso, está conociendo la palabra de Dios y va a estar en el ministerio y le gusta la soltería, está bien. O si es casado, está bien. Vamos a animar esto. Y hoy no alcanzábamos a ver las otras preguntas, pero vamos a hablar de los matrimonios mixtos la próxima clase. ¿Y qué es el matrimonio mixto? Cuando son de diferente fe, o uno es creyente, el otro es incrédulo. Realmente también es otra cosa que hoy en día se afecta en muchas denominaciones, en cómo ve la vida cristiana y los matrimonios. Muy bien, vamos a marcar hasta acá. Hemos cumplido casi nuestra hora de estudio. Si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que hablamos esta noche,
con mucho gusto podemos atender. Excelente. Vamos a terminar con oración. Padre Santo, inicialmente pedimos una bendición sobre todos nuestros matrimonios, los que estamos casados. Bendícenos para que sigamos siendo fieles, podamos cumplir esos 3 propósitos de la compañía, del papel del hombre y la mujer, de los hijos. Oramos, Señor, por aquellos matrimonios que tienen problemas, que seas tú, Señor, usándonos como consejeros. Igualmente, queremos pedir por nuestros niños, nuestros jóvenes, para que sean criados en amonestación de la verdad, y apártalos de las tentaciones del diablo, del mundo, del pecado, en cuanto a todos esos temas de la inclinación sexual. También, Padre de amor, queremos poner en tus manos nuestro ministerio y que sigamos creciendo juntos. Cada día, Señor, damos gracias por el alimento espiritual que nos das y permite que el día de mañana vamos para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios les Amén. bendiga, mis hermanos. Una bendición estar con ustedes esta noche. Gracias. Seguimos en Muchas contacto. Gracias, Pastor Henry. Bendiciones. Bendiciones para bendiga. todos. Tengan todos ustedes Bendiciones para sus familias. Amén. Amén. Semana. Un fin de semana. a todos. Feliz. Gracias, igualmente.